tal, amigos? Bienvenidos a la reunión en línea y a este mensaje que quiero compartir el día de hoy. Bendiciones para todos y para cada uno. Y bueno, antes que nada, quiero anunciarles una actividad que estamos programando ya esta semana que viene, para el día sábado 3 de febrero, a las 7 de la tarde en Agape, Austria. ¿Qué vamos a tener? El aniversario del encuentro matrimonial 0 kilómetros. Todos aquellos que ya fueron al encuentro matrimonial están invitados. Es una cena, pero también es un servicio, es una actividad memorial por los 30 años del encuentro matrimonial. Hace 30 años comenzamos mi esposo y yo con un pequeño grupo para hacer el primer encuentro matrimonial y 30 años después lo seguimos todavía realizando. Por eso es una fecha especial, así es que les invitamos. ¿Cómo adquirir un boleto? O los boletos para ir a la cena del recuerdo, ¿verdad? A la cena ahora sí, de aniversario. Tiene que llamar por teléfono al 444 o mandar un WhatsApp, ¿verdad? 444-848-1224. 848-1224. Puedes mandar un WhatsApp a ese celular y entonces te van a decir dónde y cómo puedes hacer precisamente tu inscripción. Hay un costo de 250 pesos por la cena. Va a haber una cena para matrimonios. ¿Para quiénes son? Todos los que ya fueron al encuentro matrimonial. Si tú invitaste a alguien al encuentro, entregó su vida a Cristo por ahí y no sabe que vamos a tener este aniversario, invítenlos. Ya saben el dato y la manera de cómo va a ser. Recuerden que es el próximo sábado 3 de febrero a las 7 de la tarde en Agape Oriente. Muy bien, pues ese es el aviso que yo tengo. Yo quiero hacer una oración y pedir la bendición. Bueno, aprovecho, perdón. Y la siguiente semana, o sea, el 10 y 11, encuentro matrimonial 0 kilómetros. Ya sabe, para todos aquellos que ya fuimos, que podemos invitar a alguien más. Vamos ahora sí a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego tu bendición, Señor, que bendigas a cada persona que está el día de hoy viéndonos, observándonos, teniendo a bien el estar con nosotros durante estos minutos para recibir la palabra, para que sea implantada en sus corazones. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a los videoanuncios, los 90 segundos, y yo regreso con ustedes con el mensaje para el día de hoy. Última cápsula sobre el servicio, los servidores y los siervos. Hemos hablado de varias cosas que tienen que ver con el servicio y los siervos del reino. ¿Sabían ustedes que en el primer siglo se desató una gran persecución que incluso duró como 200 años contra los cristianos? Una de las razones principales era porque todo mundo era siervo del emperador o del César romano. Cuando Cristo llegó a la vida de los corazones de muchos de aquella época, entonces ahora Jesucristo era su Señor. Los antiguos se saludaban diciendo César es el Señor. Ahora los cristianos saludaban no, Cristo es mi Señor y Él es el Señor. Como resultado de esto fueron perseguidos, llevados hasta la muerte, fueron incluso, despojados de todas sus posesiones. Y los cristianos perseguidos tenían que salir de sus casas, de sus hogares. Miles de ellos sufrieron la pérdida de sus bienes y también la pérdida de sus familiares. Otros miles murieron precisamente en el Coliseo romano y en otros lugares por causa de la persecución, simplemente porque no estaban de acuerdo con decir que César es Señor cuando Jesucristo ahora era su Señor. Ahora, en lugar de recibir una persecución contra los cristianos, los pastores persiguen a los cristianos para que hagan la obra del ministerio y el servicio cristiano. Eso significa que hay muchos cristianos que no están sirviendo. ¿Eres un cristiano nominal o eres un verdadero servidor de Cristo? Muy bien, estamos aquí ya de regreso para compartir con ustedes una porción de la Escritura. Yo quiero hablarles acerca de qué hace Dios cuando las cosas van muy mal en la vida, en el ministerio, en el negocio, en el trabajo, en la sociedad y todo eso. Bueno, quiero decirles, ¿verdad?, que
Yo no sé, ¿verdad? Porque yo no sé, no se puede verificar a 100%, pero de alguna manera podemos nosotros saber y entender lo siguiente. En nuestro país, en México, las cosas no caminan como quisiéramos. Cada vez hay más inseguridad y problemas sociales y todo eso. ¿O será que cada vez hay más información? La verdad es que no podría ser, porque uno no es omnipotente ni omnipresente para estar en todas partes. Pero una de las cosas que yo veo es que cada vez que hay alguna situación adversa, Dios siempre tiene un plan para la vida. Y es posible que en tu caso, en mi caso, en nuestro caso, Dios tenga algo que ver y que desarrollar. ¿Qué hace Dios cuando las cosas andan mal? Voy a leer la escritura y vamos a ir estudiando una porción de la palabra de Dios que yo quiero dejar para sus vidas. Jueces capítulo número 6. El libro de Jueces capítulo número 6. Dice la Biblia de la siguiente manera, y ahí vamos a irnos dando cuenta que las cosas que había en aquel problema en los días de Gedeón, de los jueces, pues era una situación terrible. Y dice así la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y el Señor los entregó en manos de Madián, en manos de Madián, por 7 años. Y la mano de Madián, o sea, Madián es una nación vecina. Y dice, la mano de los madianitas prevaleció contra Israel, dice, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Por su desobediencia, Dios permitió que de las fronteras fuesen invadidos por los madianitas, y el pueblo de Israel tuvo que huir a las cuevas, ¿verdad?, a las cavernas y a lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Ahora dice aquí, ¿verdad?, que acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Ahora, esto es interesante porque en nuestro país, ¿verdad?, últimamente, en los últimos meses o años, no estoy seguro, el crimen organizado está muy bien organizado, por eso se llama crimen organizado, pues ha hecho cosas terribles, ¿verdad? Y sobre todo va a los lugares y cobra derecho de piso, se llama. Y como son unas armas gigantescas, pues obligan a la gente a que les paguen para poder sacar sus productos de ahí, de esa zona o de donde se encuentran, ¿verdad? Y todo eso. Y el resto del país se ve afectado porque ahora el limón puede estar más caro, el aguacate está más caro, ¿verdad? Porque ahora hay que pagarle al crimen organizado lo que están haciendo. Y esto ha desencadenado una serie de situaciones en nuestro país donde pues la gente está harta y se está armando, y algunos se han rebelado y han asesinado o se han matado entre ellos, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? No estamos tan lejos nosotros de los días de Gedeón, aunque esto fue hace más de 3000 años. Pero mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Resultado, versículo número 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. El resultado es el empobrecimiento y la ruina. Estaban bajo juicio, estaban dominados por los madianitas, llevaban ya 7 años gobernados y dominados por los madianitas, y se habían empobrecido. Este es algo muy terrible para una nación. Hay muchos países, ¿verdad?, que así están viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos países donde ciertos grupos paramilitares, guerrilleros, ¿verdad?, se van en contra del gobierno establecido, dividen los países y se quedan con ciertas zonas donde lo único que hacen es pues oprimir a su pueblo. Incluso ahora que está esta famosa guerra entre Israel
y el grupo armado que se llama Hamas, que es un partido político, ¿verdad? Y todo eso, que se están dando, ¿verdad? O le están dando, y a los pobres inocentes de gazatíes son los que están llevando todo por encima. Ahora, y uno se pregunta, ¿habrá algo que Dios vaya a hacer ante esa situación? Yo sé que hay muchos cristianos que son pro-israelíes, así les llamo yo. O sea, les gusta lo de Israel, ¿verdad? Y lo del pueblo de Dios, porque está en la Biblia, ¿verdad? Y todo eso. Pero uno no debe ser tan ciego como para no darse cuenta de que las cosas se han pasado de la raya. Y la cuestión, ¿verdad? Ya no es una guerra contra un grupo armado que está por ahí metido, sino también, pues ahora sí, arrasando a todo lo que se encuentre por su paso. Y eso obviamente, ¿verdad?, está despertando la indignación mundial. Entonces, para los de Israel, como para los gazatíes, como para los mexicanos del estado de Chiapas o del estado de Jalisco o del estado de Guanajuato, de Michoacán, donde las cosas no están bien, uno se pregunta, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué puede hacer Dios? Y uno a veces dice, bueno, ¿nuestro Dios será tan poderoso como para detener todo esto? ¿O tenemos que aguantarnos los mexicanos, por ejemplo, sobre todo en esas zonas, en esos lugares donde el crimen organizado está prácticamente gobernando? Y bueno, la policía, el gobierno y los soldados, yo sé que mucha gente los critica, pero una de las cosas que digo es que es muy difícil cubrir un vasto territorio con un puñado de soldados, ¿verdad? Porque en lo que están unos quizás en un lugar combatiendo algo, del otro lado están haciendo otros grupos, otra fechoría. Entonces yo no esto justifico a nadie, pero lo veo difícil, ¿verdad? Que algo pueda cambiar. Yo creo que Dios puede hacer algo y Dios hará algo. Ahora, sigo leyendo porque de aquí es donde estamos sacando nosotros precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a lo que estaba sucediendo. Y dice la escritura, ¿verdad? Aquí, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Ahora, el pueblo clamó y luego vino dos respuestas. Una primera que dice así: y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta. No dice su nombre, solamente dice un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo les hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y les di esta tierra. Y les dije: yo soy Jehová, vuestro Dios. No tengan temor de los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no obedecieron mi voz. Ahí está la primera respuesta de Dios. Mandó un profeta y el profeta los regañó. Básicamente, ¿verdad? Dijo, ahora sí que tú te la quieres, tú te la tienes. Así dijo la India María, ¿verdad? En una de sus películas. O sea, la gente, ¿verdad? Tenía lo que estaba viendo porque lo había recibido, lo había aceptado. Cuando uno mira las noticias, ¿verdad? Por ejemplo, en Gaza, ¿no? Donde han encontrado tantos túneles, donde incluso cabían vehículos blindados ahí abajo, ¿verdad? Y transportaban bienes y de todo. Bueno, eso lo hicieron los guerrilleros, o sea, se pelaron las uñas para hacer esos túneles. No, seguramente ocuparon mucha gente de los mismos gazatíes. O sea, ellos mismos, a fuerzas o no a fuerzas, colaboraron con estos malvados de Hamas. Entonces, ¿y qué obtuvieron? Dinero, por supuesto. Por supuesto que hay dinero de por medio, por supuesto que hay otros intereses donde otros países de la región están enviando dinero, y ese dinero, millones y millones de euros, de dólares, pues van a las manos a final de cuentas de quienes andaban con las uñas o como fuese, ¿verdad?, haciendo las excavaciones. Como resultado de esto, ellos se fueron beneficiando, pero a final de cuentas, pues vea el resultado de todo esto.
También lo mismo podemos nosotros decir, ¿verdad? Que quizás no la población en general, pero muchas personas se han visto beneficiados, que están en autoridad, se han visto beneficiados por los mismos cárteles del crimen organizado. Y eso obviamente es permiso para actuar y hacer todo lo que después quieren hacer. Y cuando las personas que empiezan a dominar, ¿verdad? Personas del crimen, personas que hacen lo malo, que son perversos, que no les importa la vida de la gente, empiezan a dominar una zona, entonces nada los va a detener, ni siquiera un pacto con ellos. Simplemente son malos, malvados y perversos. Y como resultado, eso es lo que tenemos, ¿verdad? De zonas llenas de inseguridad, tantos asesinatos, tantos desaparecidos. Y bueno, todo eso. Ahora, yo no quiero decir que tenemos la culpa nosotros, ¿verdad? O la sociedad de lo que estamos viviendo. Pero de alguna manera es como consecuencia de algunas de estas cosas. Por ejemplo, la otra, el asunto del abandono de los hijos, de la falta de un proyecto familiar para la educación de los hijos de parte de los padres, que quizás a lo mejor ni siquiera saben de lo que estoy hablando, pero el resultado es muchos hijos metidos en el crimen, en la maldad, en la perversidad, en todo el tráfico de personas y de todo lo malo que se hace. Hay tantas cosas tan terribles en nuestro país, estamos contaminando nuestra tierra con tanta maldad. ¿Qué esperaríamos nosotros? ¿Que vamos a tener un país del primer mundo permitiendo todas estas cosas? Va a ser muy difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. ¿Qué va a hacer Dios? Dije desde el principio. Y dice en el versículo número 11, aquí está la respuesta de Dios. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Un personaje ahí, ¿verdad? Y su hijo Gedeón, aquí aparece alguien. Aquí aparece un hombre llamado Gedeón. Y dice, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vean nada más hasta dónde habían llegado este hombre, ¿verdad? Estaban escondiendo el trigo en donde ponían las uvas. Pero los racimos de uva ya ni se daban. O sea, ya no había uvas que cosechar, ¿verdad? Entonces los lagares, que eran los lugares donde hacían el vino, ¿verdad? Llevaban las uvas ahí, ¿verdad? Ese lugar que se llama el lagar. Bueno, ahora lo utilizaban como escondite del trigo. Y lo único que podrían comer entonces era pan, porque ya no había ni siquiera fruto de la tierra, porque dice que como langostas venían los madianitas y devastaban la tierra, se quedaban con todo. Y dice la palabra de Dios que Dios se le apareció, ¿verdad? Dice en el versículo 13, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Esa es la queja siempre, ¿verdad? Claro, Gedeón pregunta, pero la respuesta estaba en los versículos anteriores. Habían abandonado al Señor. Se habían vuelto a los ídolos de los amorreos, a quienes ahora tenían temor de ellos, en lugar de tener temor de Dios. Lo mismo sucede en un país que abandona a Dios. ¿Qué esperaríamos? En una ocasión le preguntaron a una famosa predicadora de los Estados Unidos, cuando cayeron las Torres Gemelas, hace ya más de 20 años, le preguntaron, ¿dónde estaba Dios? ¿Verdad? Cuando cayeron las Torres Gemelas para defenderlos y todo eso. Y eran periodistas que le pusieron el micrófono ahí en la boca. Y entonces ella dijo, durante décadas hemos estado peleándonos, resistiendo y echando fuera a Dios de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras escuelas, de nuestras instituciones. Toda la vida ya tenemos décadas echándolo afuera. ¿Qué esperaríamos que sucediera? ¿Que Dios estaría listo para defendernos cuando lo hemos echado de nuestra vida? Bueno, lo mismo sucede cuando hay desgracias en una sociedad. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, es Yahvé, es el Señor. Es bienaventurada, es feliz, es dichosa la nación. Por lo menos la familia, ¿qué le parece eso? Muchas familias se quejan que ¿dónde está Dios, verdad? Señor, ¿dónde estás? Bueno, si toda la vida
tratan de echar afuera a Dios porque Dios vino a sus vidas, pero luego después se vuelven en contra de Dios y empiezan a sacar a Dios de sus vidas. Ya dejan de ir a la iglesia, dejan de orar al Señor, dejan de honrar con sus bienes a Dios, dejan de servir, de adorarle al Señor, lo han sacado de sus vidas. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué te imaginas? Ahora, a lo mejor me están diciendo, pastor, viene muy bravo, ¿verdad? Muy duro. Bueno, yo estoy siguiendo la lectura de la palabra de Dios y eso fue lo que sucedió. Gedeón pregunta, Señor, ¿por qué si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo eso? Siempre es la queja, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Nos ha desamparado. El amparo está bajo el cobertizo divino, bajo el cuidado de Dios, bajo la cubierta divina. Ahí está el amparo. Te sales del amparo, pues es como la sombrilla, ¿verdad? Te sales de la sombrilla, te vas a mojar si está lloviendo. Lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Y él pregunta, ¿verdad? Y entonces dice, mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Nota algo aquí bien importante. Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hará Dios con este asunto que estamos nosotros viendo, observando en nuestra sociedad? ¿Hará Dios algo? Dios tiene un plan. Dios va a salvar. Y Dios puede salvar. Si alguno dice, pero vamos de mal en peor, y es más, también la Biblia lo dice, que conforme van pasando los años, iremos peor, de mal en peor en nuestra sociedad. Bueno, déjame decirte que sí, es posible que sí, habrá muchas cosas, pero también la Biblia enseña que habrá un gran mover y un gran avivamiento en los últimos días, antes de la venida del Señor. Muchas personas volverán a Cristo Jesús. En medio de la desgracia, Dios se ha propuesto sacar a su pueblo de la ruina y hacer algo, salvarnos. Salvar a los mexicanos, salvar a México. Ningún hombre lo puede hacer. Ningún hombre lo puede hacer. No importa cuán empoderado esté y encumbrado se encuentre, o cuántos seguidores tenga. No se puede. Estoy leyendo, como siempre, leo mucho sobre la Segunda Guerra Mundial. Es una manía que tengo. Siempre estoy leyendo algo de la Segunda Guerra Mundial. Hoy estoy leyendo una enciclopedia encima, ¿no? Y voy lento, pero ahí voy, de pedacito en pedacito con esta enciclopedia sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero estoy en una parte, bueno, ya he ido más adelante, pero estoy en una parte donde cómo se preparó Alemania para lo que quería hacer en cuanto al dominio de toda Europa para los alemanes. ¿Cómo se fueron preparando? ¿Qué necesitaban los alemanes para lograrlo? ¿O quién les metió la idea de que podían dominar Europa? Un hombre llamado Adolfo Hitler, quien sus admiradores, seguidores y promotores, ¿verdad?, dijeron que era literalmente el Mesías que estaba esperando a Alemania. Alemania estaba sumida en una pobreza y en una crisis económica terrible. Habían incluso tenido algo de guerra civil años antes. Se pelearon y el que era el mariscal, ¿verdad?, tuvo que huir del país, ¿verdad? Esto fue entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Pero surge Hitler, y solamente con un puñado de hombres a quienes llegaron a comparar con los 12 apóstoles en aquella época, lograron convencer a millones de personas en poco tiempo, y después de una y otra derrota y una que otra victoria, llegó al poder en 1933. Y el hombre se consideraba a sí mismo un Mesías y lo promovían. Había testimonios de gente que decía que cuando lo tocaban,
lo llegaron a saludar, sentían como una sensación, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Lo llegaron a admirar y todo era un programa para exaltar la personalidad de este anticristo. No era el anticristo, pero era un anticristo. Y las personas quitaron, los alemanes, muchas familias, millones de familias, quitaron los cuadros y los crucifijos que hablaba de su fe en Cristo, ¿verdad? Los quitaron de sus paredes en sus hogares y pusieron los cuadros de Hitler, la esvástica y luego también, ¿verdad? Bustos del Führer, del jefe del Estado, del presidente de Hitler, este dictador malvado. Llevó a una nación a la muerte, a la destrucción. Este perverso, ¿verdad?, convenció a millones de niños que más adelante llegaron a ser soldados que murieron en batalla, en donde millones y millones, tanto de hombres y de mujeres, también perdieron la vida. Y metió este hombre perverso que decía ser el Mesías, el que los iba a sacar. Ahora sí que era la esperanza que estaban esperando los alemanes y que era la salvación de ellos. Este malvado llevó a la guerra más cruenta en toda la historia de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios va a salvar a nuestra nación, pero no va a usar a una persona. Él mismo va a hacer algo. Porque Dios se propone traer bendición y salvación, pero no va a usar el poder político para lograrlo. No, Él va a usar el poder del Evangelio para lograrlo. Y nosotros necesitamos comprender esto. Y quiero terminar con siguiendo leyendo aquí, dice, entonces, dice, él le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. Ahora, claro, aquí hay un método lo que Dios va a usar, pero quiero decirles, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para tu familia que está en ruina, en desamparo y devastada. Dios tiene un plan para tu vida que quizás a lo mejor las drogas, las deudas, el alcoholismo ha destruido tu familia. Él tiene un plan para ellos. Él tiene siempre un plan para cambiar este mundo, nuestra situación, nuestra vida y también, obviamente, pues nuestra sociedad. Dios tiene un plan. No nos ha desamparado. Tiene una visión. ¿Cuál era la visión de Dios en cuanto a los madianitas? Acabar con ellos. ¿Cuál era la visión de Dios hacia el pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel? Salvarlos. Y los salvó. Y la Biblia dice que Gedeón, ¿verdad?, juntó gente, miles de personas, y luego cientos, porque se le redujo el ejército, para finalmente traer una gran victoria. Si Dios nos permite, hablaremos un poquito más de esto en nuestra siguiente reunión la próxima semana. Así es que, pues Dios les bendiga a todos. Recuerda, Dios tiene un plan para salvarnos. Nos vemos cuando el día de mañana en las charlas pastorales. Luego, ¿verdad? Si todavía nos está siguiendo en el programa Nicodemo, pues ahí nos vemos. O nos vemos en el aniversario del encuentro matrimonial, este próximo sábado 3 de febrero. O si no, en nuestra siguiente reunión en línea, o si no, cuando nos veamos y nos saludemos allí, nos bendigamos mutuamente. Que el Señor te bendiga.